Muchas gracias por continuar en sintonía. Le damos información acerca de las actividades del Aeropuerto Internacional La Aurora. En septiembre podría reiniciar esta actividad. Sin embargo, las autoridades no tienen fecha exacta aún. Lo que sí han adelantado es que van a instalar un centro de salud para atender a los viajeros. Varias fechas se han mencionado para la reapertura del Aeropuerto Internacional La Aurora. Esta reapertura podría darse en septiembre, pero la Dirección de Aeronáutica Civil señala que no hay una fecha específica aún. Un kiosco que en base a un convenio entre Aeronáutica Civil y este ministerio se instaló en el Aeropuerto Internacional La Aurora. En conjunto tenemos médicos especialistas con una cámara térmica, el cual está llevando inspección de todos los pasajeros que ingresan a Guatemala a través de dicho aeropuerto antes de migración. Se está tomando las temperaturas. En dado caso hay alguna sospecha o un indicio de una alta temperatura a través de la cámara térmica, el Ministerio de Salud ya tiene un protocolo establecido para llevar a cabo. Cuando se restablezca el servicio aéreo comercial en el país, los viajeros tendrán que presentar entre sus requisitos de vuelo el resultado negativo de una prueba de COVID-19 PCR, con no más de 72 horas de haber sido extendida. Hasta el momento pues se tiene establecido como algo obligatorio el tener una prueba PCR, máximo 72 horas. Tenemos ya establecido que eso va a ser un requerimiento para todos los viajeros hacia Guatemala. Hemos estado recibiendo ya vuelos de rescate humanitario o repatriación de guatemaltecos. Le doy el caso último, el vuelo de Iberia, aterrizó con 195 pasajeros guatemaltecos, todos ellos portando una prueba PCR. En dado caso, porque puede existir que en dado caso venga un pasajero, ya sea internacional o guatemalteco, sin la prueba, entonces vamos a tener listo ahí el protocolo de poder llevarlos a hacer la prueba, o bien el mismo pasajero puede elegir si prefiere hacer una cuarentena bajo la vigilancia del Ministerio de Salud. Argueta adelantó que las aerolíneas comerciales no tendrán restricciones con relación a los horarios. Este tema cobra espectacular y total importancia al analizar una situación. ¿Sabe usted que para reactivar la economía, al final de cuentas, un paso importante será la apertura del Aeropuerto Internacional La Aurora? Ahí la importancia, sobre todo para el tema del turismo. Veamos estos datos, por favor, proyectados en pantalla y analicemos el tema. Sandy, el director de Aeronáutica Civil, espera que las puertas del Aeropuerto Internacional La Aurora abran, sí, pero a finales de septiembre. Bueno, eso se espera, no es que sea una confirmación. Entonces imagínate tú, ¿verdad? Sin embargo, la fecha exacta aún no está definida y también podría cambiar en cualquier momento dependiendo del desarrollo de la pandemia. Recordemos que el gobierno de Guatemala decidió cerrar el aeropuerto tras conocerse el primer caso de COVID-19 del país para evitar su propagación. Yo solo quiero poner como parte de la discusión del análisis lo siguiente: El Salvador reabrió ya la semana pasada los vuelos internacionales y entonces ahí es donde vemos la importancia que esto tiene. ¿Qué tan riesgoso? Lo entiendo perfectamente, ¿verdad, Sandy? Que al aperturar un aeropuerto te pueden llegar más contagios, aparentemente, pero es que en algún momento tenemos que hacerlo. Exacto. Entonces, ¿qué tan conveniente es esperar todo este tiempo? Pero también recordemos que una de las medidas por las cuales se cerraron fronteras fue porque se quería evitar que el virus llegara a los países y se pudiera registrar un aumento. Pero ahora ya todos los países prácticamente pues han registrado casos positivos. Pero lo importante en este momento va a ser los protocolos que se puedan implementar, Julio. Eso sí. Tanto por parte de autoridades de Aeronáutica Civil como de las distintas aerolíneas. Pensar en extremos, por ejemplo. Se tiene que establecer, y de hecho como se está operando en otros aeropuertos, es que obviamente no se va a llenar el cupo, los pasajeros entonces que tiene el avión, sino obviamente también hay que mantener el distanciamiento. Pero también en un escenario, ¿qué pasa si uno de los vuelos tiene un atraso y entonces se juntan dos vuelos? A ver, siempre va a pasar esto. No se puede aumentar la cantidad y no se puede llenar también los asientos, sino que obviamente hay que pensar en extremos como estos. Mira, me gusta lo que estás diciendo, pero yo lo quiero responder de la siguiente manera, casi que con otra pregunta, para ti y para ustedes allá en casa. ¿No estamos próximos a reabrir el funcionamiento del transporte público, urbano y extraurbano?
hay más riesgo allí que en todo caso que en el transporte aéreo, porque el transporte aéreo ya traerá inclusive los estándares internacionales de la IATA, los estándares internacionales de las mismas aerolíneas y los estándares también internacionales del Aeropuerto Internacional La Aurora. Entonces, yo realmente... Es más fácil controlarlo, Julio. Yo creo que es más fácil controlarlo, sí, así es. Totalmente. Sin duda se necesita para poder de esta forma ir como que reactivando también la economía, porque recordemos que hay personas que obviamente también tienen que viajar por cuestiones de trabajo y así. Correcto. Entonces también va a ser muy importante. La fecha todavía no se ha dado, pero sí hemos visto que, por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional La Aurora ya se han hecho la señalización correspondiente en cuanto a los espacios que se deben tomar, ya se empezó. De hecho, hace unos meses cuando se hizo, la gente empezaba, unos a emocionarse y otros a criticar que por qué lo estaban haciendo, pero hablábamos un poco acerca del plan de preparación que deben tener las autoridades. Ya se tiene este punto, ya está listo. Ahora ver entonces cómo pueden plantearse el funcionamiento correcto y adecuado para evitar también los contagios. A ver, en un mall, en un centro comercial vas a tener también, o en un mercado, una alta concentración de personas. De hecho, vimos, por ejemplo, con la reapertura, la concentración de personas en mercados tan importantes como el de la terminal. Pero lo que sí es un gran riesgo, y eso sí no sé cómo evitarlo, ¿verdad?, es el hecho del aire acondicionado, que funciona de manera constante en una cabina presurizada de los aviones, porque de lo contrario, la gente se asaría ahí adentro. Lo dejo ahí para el análisis y la reflexión, mientras le pido a nuestra producción que nos muestre más datos, por favor, Sandy, ahí los tiene usted en pantalla. A ver, la decisión de reabrir el aeropuerto, al final de cuentas, Sandy, fíjate que termina pasando a lo que puede hacer la Dirección General de Aeronáutica Civil, porque en este momento depende del Ministerio de Salud Pública, que deberá evaluar el riesgo que podría traer para los guatemaltecos. Autoridades del aeropuerto ya están tomando las medidas que tú estabas hablando, es decir, el uso obligatorio de la mascarilla, la toma de la temperatura, las cámaras térmicas y además una clínica especializada para los temas de COVID-19 dentro del aeropuerto. Esta es una época incierta, al final de cuentas. Mucho puede cambiar en un mes. A fin de cuentas, la decisión debe tomarse sobre la base de lo que es mejor para la población guatemalteca, y aquí el tema es otra vez difícil y volvemos a la génesis de muchos problemas. ¿Qué es primero, la gallina o el huevo? ¿Qué es primero, la salud o la economía? ¿O cómo mantener una balanza, un tema de equidad entre ambos? Porque está bien cuidarse de la pandemia, pero es que si no también la gente está perdiendo oportunidades y está muriendo de hambre si no tiene trabajo. Efectivamente, Julio. Y bueno, recordemos que en varios países se han establecido políticas que, por ejemplo, no se permite el ingreso o que ciertas personas puedan viajar si no se han realizado una prueba de COVID-19 en las últimas 24 horas o en las últimas 48 horas. Entonces, cuando se inicie la actividad en el Aeropuerto Internacional La Aurora, es importante que nosotros podamos averiguar cuáles son esos requisitos para que luego no podamos perder también nuestro vuelo por no cumplir con los mismos. Para concluir, pues básicamente este tema, hay una seguridad, y es una seguridad extrema en el Aeropuerto Internacional La Aurora, y eso es también bueno para el país, a efecto de evitar un segundo rebrote o una segunda ola de COVID-19 que se salga de las manos. Así que vamos a la pausa, Sandy, ¿te parece? Por supuesto, regresamos enseguida. Somos a la medida.